Grupo Mateo 5:14 tiene el placer de presentar el audiolibro Luz en la oscuridad, Light in the Darkness. El libro fue publicado por autor anónimo alemán en Europa en el año de 1880. Luz en la oscuridad, anónimo alemán. Prólogo. Una niña francesa de 12 años de edad se enfrenta a la devastadora situación de la guerra Prusia-Francia de 1870, y en medio de gran sufrimiento y pérdida de familiares y casa, ella encuentra a Cristo, que le viene a ser una luz en la oscuridad. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Capítulo 1. Mi casa. Han pasado 10 años desde que el ejército alemán invadió Francia como un río caudaloso. 10 años. Y todavía las terribles escenas de aquella guerra se presentan ante mis ojos con tanta claridad como si las hubiera visto ayer. En aquel entonces yo era una niña de 13 años, pero había visto mucha sangre correr, había visto muchos ojos oscurecerse por la muerte. Cuántas lágrimas derramé, y cómo temblé cuando el estruendo de los cañones y el entrechocar de las armas resonaron en mis oídos. ¡Oh, la guerra, la guerra! Mi corazón todavía late con fuerza cuando recuerdo algunas de sus escenas. Y sin embargo, me siento impelida a escribir mi experiencia de aquellos días. Porque aunque la guerra me ha arrebatado a queridos amigos y ha destruido mi hogar, una vez tranquilo y pacífico, sin embargo, por la gracia de Dios, esas pruebas fueron el medio para dejar que la luz del Evangelio brillara en mi corazón oscuro. De modo que incluso, cuando me viene a la mente el pensamiento de lo que he perdido, no puedo entristecerme por completo, porque mi alma disfruta de una paz que nunca puedo perder. ¿Me han robado a mi Padre mis tesoros terrenales? Tengo un Padre en el cielo, un hogar arriba, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. ¿Cómo podría quejarme y desanimarme? No, dejaré mi dolor a los pies de aquel que tiene compasión de nuestra debilidad y que toma todas nuestras preocupaciones sobre sí mismo. Confiaré en Él, porque Él sabe cómo hacer que todas las cosas obren juntas para bien. Ahora bien, mi historia. El lector ya habrá adivinado que soy francesa de nacimiento. Mientras escribo estas líneas, con qué claridad puedo ver mi querido y antiguo hogar. Veo las cosas dispersas de nuestro pueblo, las calles irregularmente pavimentadas, los jardines adornados con árboles frutales, la pequeña y vieja iglesia gris y la rectoría cubierta de hiedra y madre selva. El cementerio, también con sus lápidas desgastadas por el clima y sus cruces toscamente talladas. Todo el cuadro lleva la marca de la sencillez rural, protegida al norte y al este por las colinas rojas. Nuestro pueblo era el más encantador del mundo a juicio de sus habitantes, que en su mayoría trabajaban en las minas de cobre vecinas. Qué lástima que en este tranquilo lugar se oyera el terrible rugido del cañón, trayendo miseria y muerte a nuestros felices hogares. Al final del pueblo estaba la casa de mi padre, un edificio majestuoso que daba testimonio de la riqueza de sus antiguos propietarios, pero que ahora estaba muy abandonada. La gran puerta vieja que daba a la calle, con sus bisagras oxidadas y sus soportes carcomidos por los gusanos, parecía estar a punto de caerse. Esta puerta llevaba mucho tiempo sin usarse. Una entrada más pequeña conducía a un patio parcialmente pavimentado, parcialmente cubierto de arbustos silvestres. En medio de este espacio, las piedras grises de un muro desmoronado mostraban el lugar donde antes había habido una fuente. Unos amplios escalones de piedra conducían a la casa, un edificio espacioso techado con tejas rojas y coronado por una cúpula de forma extraña. La mayoría de las habitaciones estaban deshabitadas y daban alojamiento sin rival a las ratas y los ratones. En el lado sur, el jardín en terrazas era una imagen de desolación,
La hierba, las verduras y las flores crecían en una exuberante vegetación. Detrás del jardín, un estrecho sendero descendía casi perpendicularmente hasta un arroyo cuyas aguas se precipitaban sobre las piedras de su lecho rocoso para buscar un escondite en la sombra de los bosques y las colinas que se elevaban a cada lado. Cuánto amé este lugar en los días brillantes de mi infancia. Ahora cada lugar está vinculado con algún triste recuerdo. La casa, con sus escalones de piedra y sus estrechas ventanas, la madreselva en el muro del jardín, el pequeño puente que cruza el río Arle, el camino hacia las colinas rojas, la casa parroquial, con el cementerio adyacente. Todos estos objetos los veo ahora entre lágrimas. Hace 10 años yo era una niña feliz. Es cierto que no tenía amigos ni compañeros, pero no los echaba de menos. Además de mi padre y de mí, nuestra familia estaba formada por nuestro fiel sirviente Pierre y Bárbara, una mujer fiel que había sido mi niñera, pero que ahora se ocupaba de todos los asuntos domésticos de la casa. Ellos, junto con 2 sirvientes, completaban nuestra pequeña familia. Mi padre estaba orgulloso de su nombre y de su linaje, pero hasta donde yo recuerdo habíamos pasado por una situación muy difícil. Solo la buena administración y la estricta economía de Bárbara nos permitieron mantener una apariencia de gentileza. Mi padre había ocupado un alto cargo en el gobierno, pero 3 años antes de la época de la que escribo, se había retirado de los negocios para dedicarse por completo a la ciencia. Se encerró en su biblioteca y, absorto en sus libros, dejó a Bárbara todo el cuidado de la casa. ¿Cuánto le debo a mi querida niñera? Cuando me tomó a mí, una niña de tan solo 8 años, de los brazos de mi madre moribunda. Lo hizo con la firme resolución de ser una madre para mí y ocupar el lugar de su difunta ama, quien, como dijo Bárbara, no había ido al purgatorio, por mucho que el sacerdote dijera lo contrario, sino directamente al cielo. Y de hecho siempre fue mi amiga más fiel en la tierra, un alma fiel y honesta, aunque de modales rudos y tal vez de apariencia poco atractiva para los extraños. Espero con ansias un feliz encuentro con ella en el cielo. Así transcurrieron los días de mi infancia, tranquilos y apacibles, como un arroyo que, oculto bajo los arbustos colgantes, continúa su plácido curso. Solo de vez en cuando había vida en nuestra antigua casa, y era cuando Steven, un primo lejano y huérfano, unos 3 años mayor que yo, venía a visitarnos. Había pasado la mayor parte de su infancia con nosotros, y ahora que estaba en París preparándose para la universidad, lo echaba mucho de menos, y me alegraba el corazón cuando volvía a casa, como solía decir, para sus vacaciones. Era un muchacho talentoso, inteligente, un poco salvaje y travieso tal vez, pero de carácter bueno y noble. Mi padre lo quería como a un hijo querido y yo lo consideraba mi hermano. Compartíamos nuestros juegos, nuestras alegrías y nuestras penas, y hubo un vacío decidido en mi vida cuando a los 12 años lo enviaron a la gran ciudad para obtener la formación necesaria para su futura carrera, la de abogado. 6 meses antes de que nos dejara, murió mi madre y me sentí muy sola. Como ya lo he dicho, solo durante las vacaciones de Steven se avivaba mi vida. Mi padre se encerraba cada vez más en su biblioteca, de modo que yo me quedé sola hasta el día en que se me envió, por consejo de Bárbara, a la escuela del convento. Allí permanecí durante 3 años, disfrutando de la instrucción de las hermanas y volviendo a casa de vez en cuando. Me encontraba mi padre detrás de sus libros. Aunque siempre me recibía con amabilidad, su actitud ausente me repelía cada vez más. A menudo no lo veía, excepto en nuestras sencillas comidas, y entonces estaba tan sumido en sus pensamientos que no me prestaba atención. Cuánto anhelaba una muestra de su amor. Cuántas veces me detuve a la puerta de su estudio sin atreverme a entrar. Cuántas veces seguí sus pasos mientras caminaba de un lado al otro del jardín, esperando recibir alguna palabra amable o una mirada tierna. El último de los 3 años que me correspondían de educación la pasé ininterrumpidamente en la escuela. Durante ese tiempo no vi ni una sola vez a mi padre, y las pocas líneas que recibí de él
no satisfacieron el anhelo de amor que sentía en mi corazón. Pero al final del curso apareció de repente en el convento para llevarme a casa. ¿Y qué cambio tan notable se manifestó en su actitud hacia mí? Me dijo que acababa de recuperarse de una grave enfermedad. Y en verdad, las huellas de la misma eran muy visibles. La llama del amor filial, tanto tiempo contenida por su comportamiento frío, estalló con un resplandor brillante en mi corazón. La soledad del convento, el trato exclusivo con personas mayores, me había dado una seriedad que me hacía parecer 5 o 6 años mayor de lo que realmente era. Mi padre me dijo que había deseado con ansias tenerme a su lado durante los años que le quedaban de vida, tal vez días. ¿Qué escuché? Un sentimiento de felicidad como nunca antes había sentido conmovió mi corazón. Mi padre deseaba que yo lo sirviera, que lo cuidara en su vejez. Mis lágrimas y mis besos le delataron mi alegría ante sus tiernas palabras. Bárbara nos recibió con alegría. Me aseguró al menos 10 veces que yo era la viva imagen de mi madre, afirmación que Pierre, en silencio, confirmó con un gesto digno de la cabeza. Así pues, volví a estar en mi querido y antiguo hogar, donde mis días transcurrían tranquilos y en paz. La salud de mi padre no mejoró rápidamente y empezó a parecer un anciano. Pasaba la mayor parte del día como antes, en el estudio, pero no le molestaba que yo tomara mi trabajo o un libro y me sentara con él. A veces lo convencía de que diera un paseo por el jardín para admirar las flores que estaban confiadas a mi especial cuidado. A veces lo inducía a subir a las colinas rojas conmigo, y allí en las alturas frescas y aeradas, mi padre y yo tuvimos muchas conversaciones agradables. Me contó sobre su vida temprana, sobre el mundo exterior, que me imaginaba con colores brillantes. Supe también que había dedicado gran parte de su vida al mejoramiento de la raza humana y que había trabajado duro para la realización de sus ideas, pero hasta ahora no había recibido más que ingratitud y desilusión e incluso desprecio y burla. También me confió que durante años había estado escribiendo una gran obra de la que se prometía los más benditos resultados. Ahora le dedicaba todo mi tiempo, mientras que cuando su vista empezó a fallar, escribía a su dictado o le leía pasajes de libros de referencia. Mi padre nunca habló de sus opiniones religiosas y nunca impidió que yo asistiera a la iglesia, pero yo sabía que él se consideraba libre pensador. Creía en un ser superior, en un creador. Eso era todo. En cuanto a mí, observaba con estricta conciencia los preceptos de nuestro buen cura del pueblo, el padre Lafontaine. Pero más allá de la vida presente, sabía poco. ¿Por qué mi padre no iba a misa ni se confesaba?, me preguntaba. Pero cuando le pregunté a Bárbara, ella hizo la señal de la cruz y respondió solo con un profundo suspiro. Sin embargo, esto no me preocupó mucho. Era feliz sabiendo que mi padre me amaba. No tenía otros compañeros, pues mi padre, aunque era tan pobre, nunca me permitía juntarme con los niños del pueblo. Es cierto que a veces visitaba las cabañas de los pobres, daba paseos por los bosques vecinos y soñaba con los días felices del futuro que mi padre había imaginado para mí.